Para multiplicar fracciones con signo con variables, vamos a utilizar la misma técnica que multiplicar fracciones con signo, excepto que expandiremos los factores variables. Entonces, en este primer ejemplo, observe cómo tenemos un negativo por un positivo, por lo que este producto será negativo. Pero antes de multiplicar queremos simplificar, lo que significa que desea identificar todos los factores comunes entre los numeradores y denominadores que se simplificarían a 1. Entonces para esta primera fracción, la factorización prima de 12, bueno, 12 es 4 veces 3, y 4 es 2 veces 2, por lo que tendríamos 2 veces 2 veces 3 para la factorización prima de 12. Y luego vamos a expandir x al quinto, lo que significa que tendremos 5 factores de x. 13 es primo. 12 es primo. La factorización prima de 9 es 3 veces 3. Y luego para x al tercero tendremos 3 factores de x. Y ahora identificaremos todos los factores comunes entre los numeradores y denominadores. Observe cómo tenemos un factor de 3 aquí y aquí. Bueno, 3 sobre 3 se simplifica a 1. Y ahora mirando los factores variables, observe cómo tenemos 3 factores de x en común. Entonces x sobre x se simplifica a 1, x sobre x se simplifica a 1, y x sobre x también se simplifica a 1. Así que ahora nuestro producto estará en la forma más simple. Nuevamente tenemos un negativo por un positivo, por lo que nuestro producto es negativo. El numerador será 2 veces 2 veces 2. Esos son las 8. Pero también tenemos 2 factores de x, que serán x al cuadrado. Y el denominador es 13 veces 3, que es igual a 39. Y debido a que simplificamos antes de multiplicar, sabemos que nuestro producto está en la forma más simple. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos un negativo por un negativo, entonces nuestro producto será positivo. Pero antes de multiplicar, queremos simplificar todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Así que vamos a escribir todo en forma de factores primos y expandir nuestros factores variables. Entonces para esta primera fracción, 13 es primo, y para a hasta el cuarto tendremos 4 factores de a. La factorización prima de 4 es 2 veces 2, con un factor de b. Y luego, para nuestra segunda fracción, la factorización prima de 14 es 2 veces 7, y para b al cuadrado tenemos 2 factores de b. Y la factorización prima de 15 es 3 veces 5. Y tenemos un factor de a. Y ahora identificaremos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Aquí tenemos 3 sobre 3 que se simplifica a 1, y aquí hay 2 sobre 2 que se simplifica a 1. Y ahora mirando los factores variables, tenemos un factor de aquí y aquí que se simplifica a 1, y tenemos un factor de b que se simplifica a 1 aquí y aquí. Y ahora podemos seguir adelante y multiplicar, sabiendo que el producto estará en la forma más simple. Nuevamente, un negativo multiplicado por un negativo es positivo. Mirando el numerador, tenemos 7 y luego 3 factores de a para a al tercero, y el denominador es 2 veces 5, que es igual a 10. Entonces este sería nuestro producto.